Ya estamos de regreso, gracias por estar con nosotros. Ya lo sabe usted, a este momento, a esta hora, justo cuando son las 9:04, le compartimos la mesa de análisis y ya tenemos a nuestros invitados de hoy, a nuestros analistas y destacados periodistas. Hoy nos acompaña Inés Figueroa. Inés, bienvenido. Buenos días, Lucy, buenos días al auditorio. También está con nosotros Antonio Arratia. Antonio, bienvenido, buen día. Buen día, Lucy, buen día al auditorio. Y también nos acompaña, como cada viernes, el maestro Felipe Martínez. Buenos días a todos. Les comparto el tema igualmente para usted que nos está acompañando del otro lado de la radio, para que también se formule su opinión y por supuesto nos la comparta. Es sobre que Morena recupera mayoría simple en el Congreso de Tamaulipas. ¿Qué opinión les merece? ¿Creen que el PAN esté dispuesto a devolver a Morena la Junta de Coordinación Política? Si les parece, iniciamos con Inés Figueroa. Sí, gracias. Bueno, yo creo que en realidad la posesión del órgano de gobierno del Congreso ha sido espurio, ha sido ilegal de origen. O sea, en ninguna ley se mencionaba que se pudiera cambiar de presidente de la Jucopo a mediados de periodo o de ejercicio. Y además, bueno, existía el voto del 2021 que le concedía la mayoría a Morena. Luego se dieron una serie de reformas para justificar que, para empezar, no son retroactivas las leyes, no podrían haber aplicado si acaso en la siguiente legislatura, pero no solo con una mayoría simple se apoderan, y circunstancial además, porque ha habido muchas votaciones en las que ha perdido el PAN después de esa. Con una mayoría simple se apoderan de la Junta de Coordinación Política y luego legislan para que se necesiten 2/3 partes de los votos para poderla cambiar. Entonces, reformas ilegales y acciones ilegales. Hoy el traslado o el regreso de dos diputadas, 2 de 5 que se habían ido a la bancada de Morena, yo creo que es el principio del fin del PAN como, digo ya, y su fin como partido político, como competencia electoral, se dio hace ya tiempo. La última, bueno, por supuesto, fue la elección de gobernador, pero particularmente en el Congreso, por su voluntad no creo que vayan a entregar la Jucopo, y sin embargo estas dos diputadas que regresan a Morena es el principio del regreso no solo de las diputadas morenistas que se pirateó el PAN, finalmente se las llevó con dinero y con amenazas. Ya no estando en el poder, pues no va a haber ni dinero ni amenazas para mantener a esas diputadas. Pero no solo eso, decía, incluso dentro de los mismos diputados y diputadas del PAN, hay legisladores que nunca han estado de acuerdo con esas formas arbitrarias de asaltar el poder del Congreso. Hay 2 diputadas que pidieron licencia la semana pasada. Esta semana las hicieron en una misma sesión. Le dieron entrada a la licencia de una de ellas, de Sandra Luz García Guajardo, la ex titular del ITCA que se hizo diputada plurinominal. Pidió en una misma sesión pidió licencia, se la aprobaron y le tomaron protesta a la suplente de ella y de Imelda San Miguel. Ya se rumoraba en los corrillos ahí del Congreso que si no las dos, al menos una, pero hubo quien afirmó que las dos estaban pensando en renunciar a la bancada del PAN y eventualmente sumarse a la bancada de Morena. Además de ellas existen al menos otras 2 diputadas y diputados que ya están esperando que se termine este gobierno para retirarse del PAN y sumarse a Morena. Es decir, aún con todas las trampas, aún con todos los amarres que han hecho y que las autoridades jurisdiccionales han dejado correr sin emitir sentencia, porque sobre todas esas que han sido violaciones flagrantes a la Constitución,
ha habido denuncias y las autoridades no se han pronunciado sobre ellas. Los boletines incluso que se hicieron circular diciendo que ya la Sala Superior les había concedido la reconformación de las comisiones, realmente no ha habido una sentencia al respecto. Lo que resolvieron fue lo del traslado del diputado del PAN al PRI para convertirlo en grupo parlamentario y darle participación en la Jucopo con voz y voto y mayoritear a Morena. Eso fue lo que impugnaron, y que con votación dividida y con señalamientos muy claros de la magistrada Otalora, les validaron que se trasladara un diputado plurinominal del PAN al PRI para mayoritear a Morena. Pero la reconformación de las comisiones no está resuelto, como no está resuelto lo de la presidencia de la Jucopo. Pero para no perderme, sin detrimento de todas esas trampas y todo lo que ha sucedido, Morena está construyendo una nueva mayoría no calificada, no una mayoría simple, una mayoría calificada, y si consigue los 24 votos que necesita, que no es algo remoto, se va a revertir no solo todas esas reformas ilegales que hicieron los panistas, sino que además se va a estar en la capacidad de someter a juicio a todos los delincuentes incrustados en el gobierno que termina y que igual han actuado en la ilegalidad y siempre con la protección amañada de los diputados panistas. Antonio, ¿qué opinión te merece el tema de hoy, este cambio de partido que al final del día coloca a Morena ya con una mayoría de diputados en el Congreso local? Pues quién lo dijera, recordemos cuando festinaban haber prácticamente partido de la mitad de Morena, cuando fueron las diputadas, cuando se fueron o las fueron, fue un golpe muy severo para Morena, porque va tambaleándose, porque primero perdió la mayoría calificada. Y cuando empiezan las maniobras del PAN para las reformas ilegales que hicieron, cuando sentían el triunfo pírrico, lo veo yo, porque evidentemente aún falta, están perdidos, pero se necesitaban conformar una serie de movimientos para recuperar lo que han perdido en el Congreso. O sea, irónicamente, quienes se vendieron ahora te dan la espalda, o sea, traicionan dos veces. Olvidaron esta máxima, que quien traiciona traiciona dos veces. Entonces ellos te compran a ti y luego tú los vendes a ellos en una venta de garage. Entonces las diputadas traicionaron y lastimaron a Morena, y luego traicionan y lastiman al PAN. Pero esta vez este golpe es casi de muerte, porque si pierde la mayoría calificada del PAN, consigo se van muchos, incluso a la cárcel, porque van a tumbar todas las reformas ilegales que habían hecho, y ahí descansa gran parte del trabajo sucio que iniciaron desde hace tiempo a costa de mucho dinero. Entonces, afortunadamente para ellas les quedó tiempo, y algún trabajo que hizo alguien por ahí, porque ese fue un trabajo político que hubo, ignoro de quién, no sé si la nueva dirigente de Morena se movió, si tienen capacidad de ese tipo, o si fue el delegado o no sé quién más, pero alguien se movió políticamente para hacerlas regresar. Si hubo dinero de nuevo o no hubo, no sé, sería ya dos partidas, una del PAN y una de Morena, entonces, no sé. Tampoco les exime de lo que hicieron, de que no estuvo bien esa traición. Pero bueno, les puede quedar
esta vez, en este caso, les puedo quedar el gusto de haber dado una puñalada muy fuerte al panismo, que de por sí es agonizante, y quién sabe si pueda recuperarse de lo que le viene todavía encima, de lo que falta por lado del Congreso, por lado del gobierno. Entonces, la verdad, este fue un capítulo más de esta historia que no pensamos haber podido testificar o atestiguar, pero pues cada día, cada semana cambian los capítulos y el final no llega, no sabemos cuál va a ser el epílogo. Hoy ganó Morena, mañana quién sabe, y el tiempo se acaba, y cuando el tiempo se les acaba, son los más peligrosos. Entonces, no podemos ni siquiera adelantar una proyección válida, porque pues todo cambia, y sobre todo cuando el enemigo no es menor y lo que pierde tampoco es menor. Entonces, no sabemos hasta dónde se va a mover todavía este panorama que nos tiene sorprendidos y que nosotros como periodistas debemos admitir que nos agarró fuera de base, pero que afortunadamente nos tocó vivir porque nunca esperamos verlo, con todos sus pros y contras, pero finalmente es parte de la historia política de Tamaulipas, que lo marcará por años. No sé cómo lo supere el Estado, pero bueno, habrá que superarlo. Entonces, desde el punto de vista de lo que se ve así por encima, porque falta mucho por recorrer. Sí, claro. Entonces creo que ya no es novela, parece más bien una serie con muchas temporadas. Sí. Pero ante esta situación, su opinión, maestro Felipe, ¿cree que ya, bueno, es una realidad el hecho de la mayoría simple de Morena en el Congreso local? ¿Cuál es su visión? ¿Considera que se va a quedar el PAN resignado a entregar lo que tenía de poderío en ese sentido? Bueno, es que no es una mayoría simple. En todo caso sería un empate. O sea, y con un voto por ahí de algún inconforme, pero bueno, no tanto como inconformes, sino yo creo que va a ser decisiva la participación de los dos diputados del PRI. Ahorita le prestaron uno, entre comillas, como dice Inés, para hacerlo un grupo, ¿verdad? O sea, una fracción, y tener derecho a ciertos privilegios económicos, que yo creo que es lo principal que se busca, y aparte en la Junta de Coordinación Política. Yo creo que alguno de esos dos, bueno, el que le prestaron del PAN regresa a su bancada, porque él ni ha sido priista, ni creo que lo mandaron ahí a hacer una chamba, un trabajo. Entonces, yo creo que esos dos votos del PRI son los que van a decidir en esa mayoría simple, y para alcanzar, pues necesitan los 24, entonces faltan 3 ovejas descarriadas que se fueron, por quién sabe por qué motivos, se fueron al PAN, o sea que entonces si regresan, aún así les va a faltar para esa mayoría calificada, y desde luego yo creo que están trabajando, pero sería un trabajo también, porque el hombre, como se dice, el hombre es político por naturaleza, pero yo le agregaría que es convenenciero por naturaleza, por no decir que corrupto, el hombre genérico, ¿verdad? Yo creo más que trabajo, como se dice, un trabajo fino o de concertación política con esas mujeres que se fueron. Yo creo más bien que fue conveniencia de ellas a regresar al partido y al grupo que va a estar en el poder, por seguir disfrutando las mieles del poder, o porque quieren una reelección, o porque quieren... Hay una ahí que quiere, que está empeñada en ser candidata a la alcaldía de Matamoros, y cree que que puede alcanzarlo por luz propia, cuando fue el partido y fueron otros grupos locales ahí los que la hicieron diputada y la ratificaron todavía, y luego se pelea con ellos por lo mismo, porque no le dieron la candidatura a la alcaldía,
que de ninguna manera hubiera alcanzado. Entonces yo más bien creo que ese es corrupción, ¿verdad? Porque quieren sacarle algo al nuevo gobierno, al nuevo partido que llega. Claro que yo pienso también que pues hay operación pues no tanto de la coordinación ahí de los diputados, sino ahora en este momento de personas que están en la transición de la cuarta T. Y es factible, sí es factible que regresen algunos de esas 3 chapulinas, como se les ha dado en llamar, aunque originalmente yo pienso que la del Mante, una abogada del Mante, entró como caballo de Troya ya predeterminada a alcanzar la diputación e inmediatamente irse con los panistas para quitarles la mayoría. Si recuerdan, recordemos que incluso el mismo día que se instalaba la legislatura, incluso antes de rendir la protesta como tales, ya habían brincado al otro partido. Y aquí lo que yo observo va a ser un empate. Morena tiene el apoyo del Movimiento Ciudadano. Los priistas hasta ahorita están a la expectativa por lo que hemos escuchado, y en un momento dado, como ya lo habíamos comentado aquí, podrían irse con Morena porque no tienen futuro en esa asociación con el PAN, menos cuando deja de ser gobierno, todo golpeado, que van sobre el último clavo al ataúd, y el PRI, pues el PRI es el PRI, o sea, con su historia, con su gente, con su experiencia, y yo no creo que vayan a acompañar a la misma tumba a la que se dirige el PAN. Correcto. Ya son las 9 de la mañana con 21 minutos. Si les parece, vamos a un corte, pero regresamos con la segunda parte de la mesa de análisis. Carpazo Patrio de Foli este fin de semana y aprovecha todas las ofertas y promociones que tenemos para ti en todos los muebles, línea blanca, colchones y electrónica. 5 únicos días, no te lo puedes perder, porque en Foli estrenar es muy fácil. Reconozco y valoro su interés por conocer los avances de su ciudad. Todo lo que hacemos es por su bienestar y el de sus familias. En este primer año, hemos instalado 128 reductores de velocidad en vialidades cercanas a centros escolares y avenidas que registran alto volumen de tráfico vehicular. Hemos instalado un sistema de semaforización con una inversión total de 2.414.609 pesos. Cumplimos el compromiso de dignificar los salarios de 132 trabajadores adscritos a las áreas de protección civil, bomberos y tránsito municipal. Primer informe de gobierno. Maestro Armando Martínez Manríquez. Perelex Green, la pintura más confiable, además de darle color a tus espacios, los protege con su nueva fórmula antiviral. Es una pintura ecológica que elimina virus, bacterias y hongos y está disponible en más de 900 colores. Protege a tu familia con ambientes más sanos. Pinta con confianza, pinta con Perel. En H-E-B, somos calidad, somos ahorro. Costilla simple con hueso de res, $79.90 el kilo. Ribeye con hueso, 339 pesos el kilo. Y New York con hueso para asar, 249 pesos el kilo. Vigencia al 19 de septiembre. En tienda o en línea. H-E-B. Lo mejor para ti. Dulcerías El Pájaro Loco, con más de 34 años en el mercado, cuenta con más de 3,000 productos. Somos tu mejor opción en precios de mayoreo en tus desechables y te ofrece para estas fiestas patrias extensa variedad de dulces, botanas, desechables y más. Somos la empresa líder en el ramo dulcero en todo el estado. Contamos con servicio a domicilio, que no te laven el coco en estas fiestas patrias, que tus compras sean en Dulcerías El Pájaro Loco.
de regreso, gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos en la mesa de análisis, nos acompaña Inés Figueroa, Antonio Arratia y también está con nosotros el maestro Felipe Martínez. Estamos platicando sobre esta situación que se diera esta semana en el Congreso del Estado, del cambio de 2 diputadas que anteriormente se habían ido de Morena al PAN y regresan ahora del PAN a Morena. Esta situación, Inés, ¿consideras tú que el regreso de las diputadas Nayeli Lara Monroy y Leticia Sánchez Guillermo es solo el principio de un reacomodo, un preludio de más desertores? Sí, como dice Felipe, en este momento no están empatados porque pues son 17 de Morena y 15 del PAN, con los 2 del PRI más el de Movimiento Ciudadano. Ya sabemos que Movimiento Ciudadano transita con Morena y así va a seguir, y entonces ahí se da la mitad, el justo medio, los 18 votos, pero yo creo que los 2 diputados del PRI ya están, desde que se formó la coalición, fueron contra su voluntad. De México les impusieron. Mellen muchas veces lo dijo, que no estaba de acuerdo con la coalición, que al PRI le convenía más estar solo, y así era. Así era que no llegaron más allá del 5% de los votos en la elección. Entonces, muy seguramente los 2 diputados priistas, Mellen y Alejandra Cárdenas, van a transitar, se identifican más con Morena, y seguramente van a transitar. Entonces ya estamos hablando ahí de un 2016, pero decía antes, hay dos diputados del PAN que están considerando irse a Morena, al menos 2, y hay otras 2 que supuestamente, eso sí supuestamente, las otras 2, por lo que yo tengo entendido, y ya están seguras que se van. Las otras 2 diputaciones, los otros 2 escaños que se sumarían a Morena, confirmarían la mayoría absoluta para revertir todos los cambios que se han dado. Y no solo eso, aparte hay todavía 3 morenistas que están dentro del PAN y que se fueron, bueno, pues sería traídas por el presupuesto, por el poder, por las candidaturas, por lo que sea, se fueron en medio de una coyuntura que se revierte en el momento en que Morena asume el gobierno del Estado. Todos los imanes que pudieron llevarlas al PAN se trasladan a Morena. Entonces, ahí hay otros 3 escaños que se estarían moviendo, y entonces, sí, pues ya no habría vuelta de hoja para que se consumen la reversión de todo lo irregular que se ha dado bajo el amparo de Morena, y que tiene que ver con muchísimas cosas, no solo con la conformación del Congreso. Qué lamentable, ¿no? Que al son de las monedas, pues tenemos a diputados de un lado o de otro, pero bueno, es lo que hay. Es la historia, es lo que se no presume. De Tamaulipas ni de México, es a nivel universal, y desde que hay memoria, ha habido ese tráfico en los parlamentos para mover en función de los intereses de quien ejerce el poder. ¿Estás de acuerdo, Antonio Arratia, con la postura de Inés Figueroa de que es solamente el principio de un cambio o de una chapulineo, como le comentan, de diputados del PAN para Morena? Sí, incluso yo creo que es el principio del fin para algunos. No pasamos por alto el momento que vive en México, va por México. Ya se dividieron, ya están peleados, ya se rompieron las medias. Ilusos que son, siguieron equivocándose con el presidente, que lo han exhibido como dictador, etcétera, etcétera. Con una jugada de ajedrez los acabó. Ya se pelearon, PRD con el PAN, ya se dividieron, PRI con el PRD y PAN, prácticamente ya no hay alianza. Entonces,
el PRI ya no tiene nada que hacer ahí, en esa alianza. Por lo tanto, Tamaulipas, el PRI está libre del yugo impuesto por Alito. Había que acatar la orden, o qué debe hacer, y a regañadientes lo hizo Melem. Entonces ahora tienen la posibilidad de cobrarse la revancha, ya sin ese yugo, sentirse libres y se vayan con el ganador, que en este momento es Morena. ¿Sí? Igual, quizás por dinero, quizás por venganza, quizás porque es lo último que pueden hacer para rescatar algo del partido. Y recordemos que si el PAN se levanta un poco, va a terminar siendo el sepulturero del PRI, el sepulturero del PAN, porque realmente en esta alianza que hubo, incluso en Tamaulipas, el PAN era el que mandaba, y el que acataba, el que obedecía era el PRI. El PRD no existía. Entonces ahora, fíjense qué fue lo que les dio el poder. No diputadas traidoras, se reivindican, regresan, y prácticamente los empoderan a ellos con la participación allá en México de esa coyuntura que se presentó con la Guardia Nacional. Se quiebra esa alianza que efectivamente yo creo que ya no se recuperan. Tamaulipas se siente a salvo, los periodistas me refiero, se sienten a salvo sin compromisos. Entonces lo único que les queda es Morena. Y si quieren crecer políticamente, incluso económicamente, se tienen que acercar al árbol que les da más sombra, que en este momento es Morena. Y se tienen que alejar de lo que ya huele mal en este estado. Ya se huele a putrefacción, ya está putrefacto, es un cadáver viviente, que le queda muy poco, que es el PAN y el gobierno cabecismo, que se niegan a ir, pero nadie les va a preguntar si se van o no se van, los van a echar. Y entonces van a empezar a sentir el rigor de lo que es un simple mortal, en un páramo desolado, donde ahora sí es posible que impere la ley, y que incluso ellos van a sentir el rigor de esa ley que tanto pisotearon y que no respetaron. Okay. Yo creo que también el Congreso va a ser importante eso, hasta dónde van a ser capaces de llegar, hasta donde los periodistas se presten a regresar a su sitio original, que era ser crítico del PRI, del PAN. Entonces veremos qué ocurre. Ok, correcto. ¿Con qué cerramos, maestro Felipe? Bueno, yo creo que esas 3 ovejas descarriadas por conveniencia, yo vuelvo a repetir, pues van a regresar a sus orígenes, al partido que les llevó al Congreso, que les llevó al poder, que les consiguió esa beca permanente durante 3 años. Ellas van a querer la reelección, ya sea pluri o por mayoría. Casualmente yo analizaba ayer que casualmente, no sé, puras mujeres, a puras mujeres convencieron, entre comillas, los panistas para llevárselas con ellos. Acá la voz a nivel de cancha se habla mucho, primero que fueron 2 millones, luego que 4 millones, incluso se ha llegado a hablar que hasta 6 millones de pesos cambiaron ahí de cuenta para convencerlas y votar o declararse, en este caso ahí que fueron 2 independientes, una ya definitivamente se fue con el contrincante, se sumó al enemigo, y la otra ahora vuelve al redil, la oveja descarriada. Yo creo que las otras 3 también van a regresar. Yo creo que también por las mismas razones que yo comentaba y que respaldaban aquí los compañeros, el voto del PRI se va a sumar a Morena, que es donde más posibilidades tiene de crecer, porque en última instancia yo creo que los priistas sí están convencidos de lo que es su partido, de su ideología, de los principios. Yo no creo, hay personas con la playera bien puesta del PRI, y no creo que los guíe nada más el interés económico o de bienes que se les pudieran entregar, y los otros ya no van a tener la caja de las galletas.
repartir. Ok, correcto. Pues podemos cerrar pensando que, bueno, pues ya sea un apetito de poder o de los pesos, o bien si no, tal vez un turismo de partidos que hicieron estos diputados. Mientras tanto, pues ya llegamos al final. Como siempre, le agradezco a usted que nos estuvo acompañando. Inés Figueroa, gracias. Gracias. Antonio, gracias. Gracias, Lucy. Gracias. Y maestro Felipe, gracias por acompañarnos. Y a nombre de todo el equipo de ORT Noticias y de nuestro director general, le deseamos que tenga un excelente día y un maravilloso fin de semana. Esta es la máxima autoridad en música grupera. 101.7